El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 18. Las señales precursoras. Pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la Iglesia por el orgullo y el formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ella se refieren fueron obscurecidos por falsas interpretaciones, hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso especialmente en las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad y comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riquezas y lujo, que creaba una tensión exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder, que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en los afanes de esta vida y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de acabar. Cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía, que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. Habría, como en los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y sed de placeres, y los seres humanos iban a comprar, vender, sembrar, edificar, casarse y darse en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura. La amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo es: mirad pues por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones sean entorpecidos con la glotonería y la embriaguez y los cuidados de esta vida, y así os sobrevenga de improviso aquel día. Velad pues en todo tiempo y orad, a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La condición en que se encontraría entonces la Iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis: tienes nombre que vives y estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Era necesario despertar a los hombres y hacerles comprender su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Para los que claman: Dios mío, te hemos conocido, y sin embargo han quebrantado su pacto y se apresuraron tras otros dios, encubriendo la iniquidad en sus corazones y amando las sendas del pecado. Para los tales será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con linternas y castigaré a los hombres que reposan asentados sobre sus heces como el vino, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien, ni tampoco hará mal.
castigaré el mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos y humillaré la altivez de los terribles. No podrá librarlos su plata ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojo, y sus casas una desolación. El profeta Jeremías, mirando hacia lo porvenir, hacia aquel tiempo terrible, exclamó: «Se conmueve mi corazón, no puede estarse quieto, por cuanto has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta y la alarma de guerra. Destrucción sobre destrucción es anunciada». Día de ira. Es aquel día de apretura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta y de grito de guerra. He aquí que viene el día de Jehová, para convertir la tierra en desolación, y para destruir de en medio de ella sus pecadores. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su rostro con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Proclamad riguroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad una convocación obligatoria, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos, salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo. Entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Volveos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno también, y con llanto, y con lamentos, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en iras y grande en misericordia. Una gran obra de reforma debía realizarse para alistar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su tibieza e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo. Y dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. Este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encomendada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos, y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los discípulos de Cristo en la tierra. Hombres fieles, obedientes a los dictados del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Eran los que habían estado atentos a la más segura palabra profética,
la lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree. Habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de plata y sus rentas más que el oro fino. Y el Señor les reveló los grandes asuntos del reino. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse. Pero tal no fue su actitud, y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho: «Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas». Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado, o no la buscan cuando está a su alcance, son dejados en las tinieblas. Pero el Salvador dice también: «El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Cualquiera que con honestidad de corazón procure hacer la voluntad de Dios siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Dios había confiado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás, absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder. Perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y aguardando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de las colinas de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, procurando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio, y allí fue donde nació el Salvador del mundo. Continuaremos.
el conflicto de los siglos.